Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es un privilegio recibir esta mañana al doctor Ernesto Talvi. Como ustedes saben, es el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Daniel. Un gusto. Igualmente para nosotros. A veces las siglas lo que tienen es que pretenden sintetizar un concepto, pero se deja de lado el espíritu. Cuando uno repasa y dice Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, bueno, me imagino que el objetivo, la misión y la visión apuntan siempre a eso. Sí. El análisis económico y social abarca todo lo que tiene que ver con el quehacer humano integrado a la vida en sociedad, la economía, la política y los aspectos sociales. En lo que ustedes saben, hemos trabajado mucho, tema de educación, en el tema marginalidad, en La seguridad, por ejemplo. en el tema seguridad. O sea que todo eso es objeto de análisis y de trabajo de investigación de nuestro equipo. Bueno, el último análisis ha sido presentado hace algunos días y allí hay quienes entienden que se sostiene o se da por hecho el resultado electoral, que el escenario para el doctor Talvi y en todo caso para Ceres es claro, la victoria del Frente Amplio, ¿es así? Para nada. Ahí en lo que se hizo fue hacer un análisis de cómo podría lucir un tercer gobierno del Frente Amplio ante la eventualidad de un triunfo. Digamos, en otra oportunidad podremos hacer un análisis de cómo podría lucir un gobierno de coalición de la oposición ante la eventualidad de un triunfo de la oposición. En este caso se optó por hacer este análisis porque nos pareció que había cosas interesantes para decir. Y en el porcentaje de probabilidades, ¿ese escenario es consagrado con mayor certeza, digamos, en este momento? Digo, yo sé lo mismo que saben ustedes, es decir, las encuestas que se presentaron ayer por Luis Eduardo González dijo que la suma de la oposición y del Frente Amplio era un empate técnico, y digo, así que yo no puedo decir más ni saber más de lo que saben los buenos encuestadores de este país. ¿Le llamó la atención eso de que 7 de cada 10 uruguayos esté convencido de que el gobierno próximo será el del doctor Vázquez? Bueno, no, puede que no me llame la atención, pero la política es muy fluida. Tiene que ocurrir la campaña, falta un año, así que esperemos a ver qué pasa. Digamos. O sea, nuestro trabajo es de hacer análisis, no pronósticos. Bien. La reactividad, no sé si como consecuencia de la cercanía del año electoral, está como en otra efervescencia. De hecho, por ejemplo, ayer en las redes sociales se manifestaba, bueno, no, pero Talvi está trabajando para que el Frente Amplio no alcance una mayoría parlamentaria. Si alcanza el gobierno, que no alcance la mayoría parlamentaria. Talvi es funcional a los partidos a los que ha asesorado, llámese Partido Nacional y Partido Colorado. ¿Qué hay de cierto en eso, Ernesto? A ver, yo creo que Ceres tiene 16 años de trayectoria, 16 años de trabajo independiente, tenemos una metodología rigurosa de trabajo, llegamos a conclusiones en base a esa metodología y a uno puede cuestionar la metodología o cuestionar las conclusiones, estamos abiertos por supuesto a ese debate, pero cuestionar intencionalidades, digamos, no es muy útil que digamos y además no es cierto, digamos, y lo hemos demostrado a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que de nuestro análisis surge la conclusión de que un eventual tercer gobierno del Frente Amplio sí se da determinada configuración de poder. En otras palabras, si obtiene mayorías parlamentarias, podrían darse las condiciones para que haya un giro a la izquierda en la política económica. Y esto lo decimos basados en un análisis muy sólido y muy concreto con el cual se pueda estar de acuerdo o discrepar. Y lo cierto es que en el primer gobierno del Frente Amplio, en lo que hace a las relaciones laborales, ya hubo un marcado giro a la izquierda, en donde se hizo un traspaso de poder muy importante, digamos, a las corporaciones sindicales. Hubo 5 o 6 leyes muy importantes, entre ellas la que interpretó a la ocupación de empresas como la extensión natural del derecho de huelga. En las otras áreas, diría que el gobierno de Vázquez osciló entre ser conservador en lo social, la política antitabaco, el veto al aborto, a socialdemócrata en la política exterior y económica. El gobierno del presidente Mujica gira a la izquierda en política exterior, pasa de un multilateralismo
en la era Vázquez a una suerte de latinoamericanismo apuntalado en el Mercosur y de acercamiento a gobiernos ideológicamente afines. En derechos sociales claramente apunta a una política de liberalización con la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, la ley del aborto. En fin, quiere decir que las conquistas de la izquierda más ortodoxa en el área de política exterior, de relaciones laborales, de derechos sociales ya se consiguieron. Quiere decir que la moneda de cambio más importante que va a tener ahora el eventual presidente Vázquez en un tercer gobierno es la política económica. Bien. O sea que los grupos ortodoxos lo que van a intentar es modificar el rumbo de la política económica, que lo que no han conseguido modificar hasta ahora, y de hecho en el Congreso del Frente Amplio ese fue el punto contencioso, el punto donde hubo un debate muy importante. Correcto. Para ir primero a la forma, en todo caso, y luego algunas consideraciones políticas. ¿Qué representaría en este debate del señalero girar un poco más a la izquierda? ¿Qué es lo que proponen, por ejemplo, aliados el MPP y el Partido Comunista del Uruguay? Yo creo que si uno quiere tener una idea de qué implicaría girar a la izquierda, lo puede ver en lo que han sido las propuestas constantes del llamado equipo económico paralelo que operó en el seno de Presidencia durante la gestión del gobierno de Mujica y en las propuestas programáticas del MPP y del Partido Comunista y el grupo de los 8, como se ha dado en llamar. Sí. Es decir, más impuestos a las franjas más elevadas de ingresos, más impuestos a las empresas, la posible eliminación de regímenes hoy de exención tributaria para tratar de favorecer la llegada de inversión, podría tomar la forma de un rol del Estado más activo en orientar el desarrollo, por ejemplo, a través de la ley de inversiones, ahora, eso de nacionalizaciones, sí, creación de empresas nuevas, empresas estatales, eso es lo que se está proponiendo, digamos. O sea, una argentinización de la política económica del país. Eso fue edulcorado, en algún modo, por el Congreso, desde lo que uno lee a través de las crónicas, o de lo que uno ha sabido. De hecho, estuvo Mónica Xavier el lunes siguiente al Congreso. O sea, quedó como edulcorado. Me pregunto, ¿usted entiende que de cualquier modo persiste ese interés? Quedó edulcorado, pero abierto. De hecho, el propio Frente Liber Sereñi se asigna como una victoria haber evitado locuras, según salió en el Congreso del Frente Amplio y en alguna de las líneas programáticas en donde todo quedó abierto. Es decir, todo es posible, son tan generales las declaraciones, avanzar hacia un aumento del impuesto a la renta de las actividades empresariales, avanzar hacia, en fin, todo quedó abierto. Nosotros lo que decimos es, si por el contrario el Frente Amplio no consigue las mayorías parlamentarias, entonces se vería forzado a tratar de llegar, para conseguir mayorías parlamentarias y gobernabilidad, a acuerdos con la oposición. Bien. Y esto tendría, desde nuestra perspectiva, un poder neutralizador de los grupos más ortodoxos del Frente Amplio, que representan un giro a la izquierda en la política económica que de hecho el 75% del país no quiere, porque ningún votante de la oposición quiere un giro a la izquierda y la mitad del Frente Amplio tampoco lo quiere. Bueno, ese es razón. Ayer hubo una consideración política que generó encendidas reacciones y tuvo que ver con una hipótesis mediante la cual se establecería la conveniencia del Frente Liber Sereñi para ganar, pero no tanto. O sea, ganar la elección sí, pero no con mayorías parlamentarias, porque de ese modo el presidente Vázquez, de acuerdo a ese razonamiento, se vería obligado a negociar con los partidos de la oposición y entonces se evitaría ese giro a la izquierda. ¿Usted lo dijo específicamente así, Talvi? No, no lo dije. Eso fue una pregunta que se me hizo en un reportaje y dije, eso no es parte de lo que nosotros concluimos como el análisis. Nosotros la única conclusión que sacamos del análisis, porque eso es una especulación que no haríamos, digamos, es que solo
si el Frente Amplio no consigue mayorías parlamentarias, se podría asegurar la continuidad de la línea socialdemócrata, de la línea de centro de política económica que hemos tenido en los últimos 8 años. Pero usted avaló ese razonamiento, digamos, que hay algún grupo del Frente Amplio, en este caso el Frente Liber Seregni, que vería un buen escenario en esa negociación del... Para nada, porque no es una conclusión inmediata del análisis, porque puede haber otras dimensiones y otros elementos, digamos, que hagan que aún a pesar de este análisis que estamos haciendo, digamos, a los grupos, a cualquier grupo del Frente Amplio le convenga ganar con mayoría propia, digamos, o sea, ni lo avalamos ni lo dijimos. Bueno, si me permite voy a darle lectura brevemente a algunas consideraciones del señor diputado Alfredo Asti, que ayer me manda un correo, en atención a su reportaje en El Espectador, con el periodista Emiliano Cotelo. Entonces dice Asti, sin entrar a discutir sobre los augurios de desastre que viene profesando Talvi desde 2005 hasta ahora desmentidos por la realidad, realmente me indignó lo que argumentó hoy en perspectiva sobre el programa del Frente Amplio y en particular la referencia de que el Frente Liber Seregni podría estar trabajando para ganar con la intención de no obtener mayorías parlamentarias y de esa forma asegurar que el próximo gobierno deba negociar con otros partidos las medidas de política económica a llevar adelante. Es lo que yo le planteaba. Usted dice que eso en ningún momento lo avaló. Ni lo avalé ni lo dije. Y ni lo estoy diciendo. ¿Algún comentario respecto a lo que dice Asti? El único comentario que haría es que se olvida el señor Asti de que dijimos que de haber un contexto adverso, y nosotros siempre que hablamos, y hemos tenido muchas oportunidades de hablar, Daniel, vemos los dos lados de la moneda. Es decir, la posibilidad, si hubo un contexto extraordinariamente favorable, porque se multiplicaron por 3 los precios de los productos que exportamos y porque el crédito y el capital, digamos, eran enormemente baratos y todos pudimos consumir por encima de nuestros ingresos, las empresas invertir por encima de sus ganancias y el gobierno gastar por encima de lo que recauda, tomando todos deuda, digamos, entonces hemos tenido una exuberancia económica muy importante. La pregunta que nos hacemos es si eso termina, digamos, y hay indicios de que la era de crédito barato pueda estar llegando a su fin, debido a decisiones que se van a tomar en el Banco Central de los Estados Unidos, no decisiones que vamos a tomar nosotros. Entonces tenemos que analizar qué tan fuerte está el país parado para enfrentar la posibilidad de que el crédito se vuelva más escaso y caro y que entonces ya no sea tan fácil, digamos, vivir por encima de nuestras posibilidades. Y dijimos que el país, desde un punto de vista financiero, está muy fuerte para enfrentar, digamos, la posibilidad de un cambio importante en las condiciones financieras externas, porque tiene una alta liquidez internacional y porque los balances de las empresas están mejor capitalizados, menos dolarizados, lo que puede hacernos mucho más tolerantes a una depreciación de la moneda. En fin, entonces, no estamos pregonando ningún desastre, por el contrario, estamos diciendo quizás si las condiciones cambian, ya no vamos a poder vivir en esa suerte de burbuja efervescente en la que hemos vivido en los últimos 8 años, pero no creo, bajo ningún concepto, que nos pase nada ni parecido a las crisis que tuvimos en el pasado. Digo, me parece que esto es un mensaje tranquilizador y un mensaje optimista. Bien, tomó nota, por ejemplo, del mapa de riesgo que estableció el presidente del Banco Central en su última aparición en ADM, donde precisamente hablaba de las fortalezas y que era muy difícil concebir que algunos de los riesgos emergentes, por ejemplo, de una expansión monetaria en Estados Unidos, nos impactaran tan groseramente como en otros años, o que la propia relación con los vecinos nos fuera a perjudicar en el corto plazo. ¿Usted coincide con ese mapa de riesgo? Yo coincido en el sentido de que no tenemos riesgo inminente de nada que se le parezca a sobresaltos de tipo financiero. Digamos, si las circunstancias externas cambian de manera desfavorable, digamos, va a impactar sobre los niveles de consumo, los niveles de inversión, los niveles de actividad, sobre el empleo, inevitablemente. De hecho, ya lo estamos viviendo. El Uruguay creció a 6,5% en el 2011, 6% entre el 2004 y 2011. Este año vamos a crecer
3,5%. Digamos, y ese enfriamiento, esa desaceleración se está viendo en Argentina, en Brasil, en América Latina, en África, en Medio Oriente, en Europa emergente y en Asia. Sí, o sea, es decir, es un fenómeno universal, digamos, y está teniendo sus consecuencias políticas muy relevantes. Hicimos un análisis muy interesante de la aprobación de la gestión de los presidentes que terminaron su mandato durante el boom económico entre 2004 y 2011 y la aprobación de la gestión de los presidentes que están saliendo en los próximos 13, 14 meses. Y hay una caída dramática. Digo, en nuestro país, el presidente Vázquez se fue con una aprobación de su gestión de 80%, y el presidente Mujica tiene hoy una aprobación de su gestión, no de su popularidad personal, de 46%, que es casi la mitad. Lo mismo le pasa a Dilma con respecto a Lula, a Piñera respecto a Bachelet en su primera presidencia, lo mismo le pasa a Santos en Colombia respecto de Uribe, y lo mismo le pasa a Cristina Kirchner II versus Cristina Kirchner I. La Cristina Kirchner I, cuando termina su mandato anterior, lo termina con un nivel de aprobación de su gestión del 64%, hoy tiene 30%. En Argentina el debate está planteado, ya que menciona a Cristina Kirchner, sobre si la década está perdida o ganada, la década perdida o ganada. Usted habla de la oportunidad, perdida o ganada. Sí, nosotros perdimos una oportunidad de oro en un momento del boom económico más espectacular de que tenga noticia el país desde la posguerra, en un momento en que los recursos fiscales fueron enormemente abundantes, con mayorías parlamentarias, de hacer reformas de fondo en aquello que es el detonador, digamos, de el proceso de desarrollo. ¿Y dónde estuvo la distracción? La educación. O sea, ¿se puso énfasis en otras cuestiones, se gastó mal, se puso se la hizo atención en otras nada cuestiones? en materia de educación? Se vio como un sistema que es disfuncional y que está fracasando, digamos, siguió paralizado, y hoy, para que se haga una idea, 65% de la población del país y de los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen secundaria completa. Es lo que nosotros llamamos pobreza educativa. O sea que la pobreza medida en términos de ingresos bajó, porque ahí hubo más ocupación, más empleo, mejores salarios, y por ende hay más ingreso, pero si uno corre el velo del ingreso y ve la capacidad de generar ingresos, que está dada por el nivel educativo que tienen nuestros trabajadores, no hemos cambiado nada en los últimos 10 años. Es decir, 65% no tiene secundaria completa. Tenemos serios problemas de calidad educativa. Ahora van a salir los resultados de las pruebas internacionales en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, y lo que vamos a ver es que seguimos teniendo resultados desastrosos. En la entrevista anterior, Ernesto, habíamos hablado precisamente de ese concepto, de que no todo es dinero en la vida, y queda demostrado en la educación. No es simplemente destinando recursos económicos que se mejora, entonces. Mire, si uno le mete plata a un sistema que no funciona, va a seguir sin funcionar, digamos. Pero esto ha tenido consecuencias muy, pero muy importantes, Daniel. En primer lugar, en el tema desigualdad. La desigualdad educativa es feroz. El primer quintil de ingresos, el quintil más vulnerable, ¿sabe qué porcentaje tiene secundaria completa? El 8%. Hace una década era 9%, empeoramos. En el quintil superior de ingresos, secundaria completa, como una medida, como digo, de la pobreza educativa o de la riqueza educativa, tiene 70%, antes era 66%. O sea que los quintiles superiores de ingresos mejoraron en materia educativa, los quintiles inferiores de ingresos, los grupos más vulnerables, empeoraron. Y eso lo que hace es crear una presión para la desigualdad, porque la educación es lo que determina, el principal determinante de nuestros ingresos. Entonces después la desigualdad, ¿cómo la combatimos? Cobrando impuestos a la clase media o a la clase media profesional, para el subsidio de subsidiar esos otros sectores. Y esa es la presión en la que estamos viviendo, y se desaprovechó un periodo fenomenal para hacer progresos en esta materia, y los progresos fueron
nulos. Bueno, voy a citar algunas otras frases que trascienden hoy, precisamente con este desvelo de la educación. Lo que usted decía, el 36,7% de los jóvenes que está fuera de la enseñanza, el 28,6% que repite ciclo básico y el 19,6% repite bachillerato. Un 5,6% repite primaria también. Me gustaría un comentario sobre esto que dijo el director nacional de policía, Julio Guarteche. Dice, hay niños que están condenados desde pequeños, desde que nacieron, por haber nacido en el lugar en el que nacieron. Lo dijo el director nacional de policía. ¿Comparte esta visión angustiante? Lamentablemente sí. Eso es lo que indican todas las cifras. Por lo que usted acaba de decir. Mire, Daniel, no solamente en los grupos más vulnerables de la sociedad, que es como decir que están concentrados en ciertos barrios, digamos, solo el 9% tiene secundaria completa. Si uno mira la tasa de fracaso educativo, es superior al 75%. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de los chicos nacidos en esos barrios no reúne las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral y en la sociedad del conocimiento. Por ende, quedan condenados o a trabajar en la informalidad por muy bajos salarios, sin protección social, o dependientes de la caridad del Estado, o eventualmente, y algunos lo hacen, por suerte no la mayoría, a elegir el delito como una forma de vida. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza y hay ejemplos bien claros en el área privada y en el área pública. Ahora estamos, gracias a que se abrió la información, estamos empezando a conocer experiencias en el área pública donde hay liceos que funcionan infinitamente mejor, digamos, que otros. En el área privada tenemos al Liceo Impulso, el laico, el jubilar, que es religioso, que en 3 años logran equiparar, digamos, a chicos que vienen de contextos muy críticos, de familias desintegradas y con una formación muy deficitaria en primaria, y sin embargo en 3 años se logra que equiparen los resultados del promedio nacional. ¿Las herramientas están acá, Ernesto, hoy? O sea, multiplicar esas experiencias que tú has detallado, de pronto buscar en el exterior, como ahora se menciona el caso de Finlandia. ¿Dónde está la clave? La experiencia, esas experiencias se pueden multiplicar, pero tiene ciertos prerequisitos, porque claramente vamos a necesitar una dotación de docentes de alta calidad, digamos, para poder generalizar estas experiencias. SER está haciendo un trabajo muy importante y muy serio que vamos a presentar en abril-mayo del año que viene, justamente a propósito de algunas propuestas muy concretas en materia educativa y lo que se requeriría, digamos, para conseguir resultados importantes en un periodo relativamente corto de tiempo. Eso se llama prospectiva, se llama. Prospectiva. ¿No? Y esto es muy importante por otra cosa que analizamos y que en la conferencia de SERES, y que el nivel educativo determina la sofisticación de nuestro paquete productivo, lo que somos capaces de producir y de vender en los mercados mundiales. Hoy, el 65% de lo que Uruguay produce es de baja sofisticación, en el sentido de que no requiere un nivel educativo de alta calidad para ser producido, porque además no lo tenemos. Solamente menos del 10% de lo que producimos, vacunas, antisueros, hormonas, tiene un alto nivel de sofisticación. Es decir, conocimiento, inteligencia. Uno compara con países similares, pequeños y agroexportadores como Nueva Zelanda e Irlanda, y la matriz de sofisticación se invierte. Nueva Zelanda, el 43% de su paquete productivo es de muy alta sofisticación, a pesar de que también produce carne, lana, madera y vinos como nosotros. Y los países se desarrollan de esa forma. Es decir, esa es la fotografía del proceso de desarrollo. Alto nivel educativo, el alto nivel educativo que permite incorporar e utilizar, desarrollar tecnología de punta. Las dos cosas combinadas nos permiten producir cosas sofisticadas, complejas, de alto valor en los mercados mundiales, digamos, y eso es lo que permite el desarrollo. Sin una educación de excelencia, de alta calidad, en la que todos los ciudadanos del país tengan acceso universal a una educación de alta calidad, eso es inviable.
Bueno, vamos a estar a la espera de ese material en mayo o abril, ¿no? Más o menos en pleno año electoral. Un comentario final, Ernesto, sobre lo que ha escrito José Carlos Díez, un economista calificado que además ha estado por Uruguay en estas horas, y además titula en un artículo que tengo para compartir con ustedes, allí está la página, Lecciones desde Uruguay, se llama el artículo firmado por Díez en El País de Madrid. Dice: Uruguay demuestra que hay vida después de la crisis. En la última década, el crecimiento del PIB promedio ha sido del 6% y hoy una de sus preocupaciones vuelve a ser cómo controlar la inflación. Los uruguayos tienen un sano republicanismo cívico, poco común en América Latina. Eso mantiene un espíritu crítico, ayuda a explicar su buena gestión de la crisis y su buen desempeño posterior. A esto se une un excelente equipo económico en la actualidad, tanto en el gobierno como en el Banco Central. Y después dice: en Uruguay se cumple la máxima de San Agustín. Cuando me analizo me deprimo, pero cuando me comparo me ensalzo. ¿Un comentario sobre esto? ¿Nos ven mejor desde afuera que desde adentro? Me decía de Posadas, ahí mismo donde está usted sentado, las arrugas de cerca se notan más. A ver, Daniel, estoy 100% de acuerdo sobre lo que dice de nuestra institucionalidad. El Uruguay tiene una institucionalidad ejemplar y creo que ese es un enorme activo que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar. El Uruguay ha tenido un muy buen equipo económico, siempre lo hemos dicho, a nivel técnico. Hemos tenido discrepancias, las vamos a seguir teniendo. Es parte del republicanismo cívico, digamos, pero siempre le hemos concedido y reconocido el nivel técnico. Y es un hecho de que el Uruguay ha tenido un crecimiento extraordinario durante los últimos 8 años, en parte como rebote de la crisis, en parte porque las condiciones externas nos favorecieron y en parte porque, digamos, hubo una buena gestión. Digamos, se combinaron las tres cosas. Pero nos ven mejor afuera que adentro, está claro. Nos ven mejor afuera que adentro y eso es absolutamente natural porque de afuera, es decir, lo que importa es un subconjunto mucho menor de preocupaciones de lo que nos tiene que preocupar a nosotros como ciudadanos. Un inversor externo, digamos, que compra bonos uruguayos o que viene a instalar un emprendimiento en el país, digamos, le importa poder repatriar sus dividendos, cobrar sus intereses. Los que vivimos todos los días aquí, digamos, nos interesa sentirnos seguros, nos interesa que nuestros hijos reciban una buena educación, en fin, digamos, entonces las cosas que no andan bien no las padecen los que están afuera. Ha sido muy amable, como siempre. Por favor, gracias. El director académico de Ceres, doctor Ernesto Talvi, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Lo que saben los buenos encuestadores de este país. ¿Le llamó la atención eso de que 7 de cada 10 uruguayos esté convencido de que el gobierno próximo será el del doctor Vázquez? Bueno, no, puede que no me llame la atención, pero la política es muy fluida. Tiene que ocurrir la campaña, falta un año, así que esperemos a ver qué pasa. Digamos. O sea, nuestro trabajo es de hacer análisis, no pronósticos. Bien. La reactividad, no sé si como consecuencia de la cercanía del año electoral, y allí hay quienes entienden que se sostiene o se da por hecho el resultado electoral, que el escenario para el doctor Talvi y en todo caso para Ceres es claro, la victoria del Frente Amplio, ¿es así? Para nada. Ahí lo que se hizo fue hacer un análisis de cómo podría lucir un tercer gobierno del Frente Amplio ante la eventualidad de un triunfo. Digamos, en otra oportunidad podremos hacer un análisis de cómo podría lucir un gobierno de coalición de la oposición ante la eventualidad de un triunfo de la oposición. En este caso se optó por hacer este análisis porque nos pareció que había cosas interesantes para decir. Y en el porcentaje de probabilidades, ¿ese escenario es consagrado con mayor certeza, digamos, en este momento? Digo, yo sé lo mismo que saben ustedes, es decir, las encuestas que se presentaron ayer por Luis Eduardo González dijo que la suma de la oposición y del Frente Amplio era un empate técnico, y digo, así que yo no puedo decir más ni saber más de lo
Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es un privilegio recibir esta mañana al doctor Ernesto Talvi. Como ustedes saben, es el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Daniel. Un gusto. Igualmente para nosotros. A veces las siglas lo que tienen es que pretenden sintetizar un concepto, pero se deja de lado el espíritu. Cuando uno repasa y dice Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, bueno, me imagino que el objetivo, la misión y la visión apuntan siempre a eso. Sí. El análisis económico y social abarca todo lo que tiene que ver con el quehacer humano integrado a la vida en sociedad, la economía, la política y los aspectos sociales. En lo que ustedes saben, hemos trabajado mucho tema de educación, en el tema marginalidad, en fin, La seguridad, por ejemplo. en el tema seguridad. O sea que todo eso es objeto de análisis y de trabajo de investigación de nuestro equipo. Bueno, el último análisis ha sido presentado hace algunos días